Bueno, hermano, bienvenido a este espacio. De verdad que, bueno, estamos contentos todos acá desde que podamos tener este espacio para Dios. Yo creo que lo más importante acá es que podamos hablar a la luz de la palabra, lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Y un tema bien importante que hemos estado hablando últimamente es sobre el don de lenguas. Y bueno, una de las preguntas que surge acá es, ¿por qué fue el don de lenguas? ¿Cuál fue el propósito de que el don de lenguas fuera entregado? Amén, amén, mi hermano. De verdad que sí, muy agradecido, Rafa, por permitirme este tiempo contigo, con tu familia, que es un gran, pero gran bendición, ¿verdad? En la congregación. Este, y son muy amados por Dios. Y Dios permite estos medios para que nosotros podamos dar a conocer sus maravillas. Yo me vi el podcast con tu pastor, ¿verdad? Un siervo de Dios impresionante, una palabra de Dios maravillosa que brota en su vida, en su ser. Y estuve viendo el podcast y yo, wow, qué palabra, qué bendición. Ojalá yo pudiera también tener la oportunidad de compartir con ustedes estas cosas, de verdad que sí. Espero que lo sigan, espero que sea de gran bendición para su vida. Y esto lo hacemos con mucho amor y con mucha reverencia al Señor. Qué importante esta pregunta, porque muchas veces como personas leemos la palabra, pero no profundizamos en ella, no comprendemos de dónde viene el asunto y a dónde va el asunto y por qué es el asunto. Y ahí es donde está la cosquillita siempre, como que leo, Correcto, pero no comprendo como tal lo que nos dice. correcto. Bueno, nosotros estamos en Colombia, ¿verdad? Estamos en la costa. Es como decir, una sopa que no tenga bastimento no tiene gusto. Y así es la Biblia. El Señor nos enseña, ¿verdad? En la palabra y dice que nosotros debemos profundizar en la palabra. El Señor nos enseña, escudriña, no la leamos. Ese es el error que muchas veces nosotros, como seres humanos, porque estamos acostumbrados desde el colegio solamente a leer. Pero es que la palabra de Dios no es para leerla. La palabra de Dios es para escudriñarla, para encontrar ese gusto, ese sazón, en donde quedar con la duda y decir, hoy, aquí encontré algo muy importante. Debo seguir indagando. Entonces muchas veces hacemos es que volteamos la página. Sí. Y entonces ahí es donde perdemos la bendición de Dios, porque no perseveramos en ella. Y qué buena esa pregunta. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué se dio el don de lengua? Bueno, podemos encontrar esto como una profecía y podemos decir, wow, pero hermano Daniel, ¿cómo que una profecía? Sí, fue una profecía. Una profecía que se le dio al apóstol Pedro solamente por una pregunta que Jesús le formuló a sus discípulos. De allí comenzó el proceso. O sea, solo bastó una pregunta. Una pregunta. Wow. Qué interesante, ¿verdad? Cuando yo me encuentro con esto, yo digo, Señor, yo me rascaba la cabeza y decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No, es que la palabra no tiene tropiezo, hermano. Y el que le quiera buscar tropiezo a la palabra, sencillamente, literalmente, en su corazón, está rehusado a recibir el amor de Cristo. Porque, fíjate, se dio el don de lengua. En el podcast pasado con el pastor, literalmente toda la realidad es que el don de lengua fue para edificación de la iglesia. Y como él antes lo dijo, en la Torre de Babel fue para confusión. Lo que antes fue una confusión, ahora el Señor lo había provisto para una edificación, ¿verdad? Claro. Gloria a Dios por eso. Porque de lo que nosotros pensamos que puede ser malo, Dios siempre saca lo mejor. Tiene un propósito Tiene ya. un propósito mayor que el que nosotros podemos imaginar. Y como ya antes te había dicho, Rafa, fíjate, una declaración. Y se lo voy a leer, ¿verdad? Porque es importante siempre respaldar lo que decimos con la palabra. No es algo que Daniel o que Rafa se inventó o que no. Vamos a hablarlo con la palabra. Fíjate, en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 16. Voy a leerlo desde el 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas.
les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le pregunta Jesús a sus discípulos. Y sus discípulos empezaron a decir lo que habían escuchado de la gente. Pero siempre está el que es más atrevido. Siempre está el que quiere ir un paso más adelante. Y ese era Pedro. Lo conocemos. Pedro fue el que sacó la espada para mocharle la oreja a aquel hombre. Pedro siempre fue impetuoso. Y Pedro le dice, respondiendo Simón, pero escuchemos esto como lo especifica la palabra. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí comenzó todo. Este es el principio del suceso del don de lengua. Y sigue diciendo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. No le dijo Pedro, le dijo Simón. Aquí lo llamó por su primer nombre. Por su primer nombre. Ahora, pero ya va, vamos a ver por qué el Señor no lo llamó Pedro, por qué lo llama Simón. Buena pregunta. ¿Cierto? Claro. Pero todo tiene un propósito, una coma, una tilde, porque el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará hasta que se haya cumplido un puntico, una coma o una tilde de su palabra. Y el Señor no deja nada suelto y dice: hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación, esta declaración de Pedro, no vino de él, vino del Padre. El Padre, a través del Espíritu Santo, le revela esta magnífica declaración a Pedro. Y Jesús le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, ahora aquí viene el proceso, la profecía, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Mucha gente toma esto como queriendo decir que Pedro es el fundador, literalmente. Es la piedra que el Señor coloca en la iglesia para edificarla. Como dicen, Pedro fue el primero, porque literalmente la traducción del nombre Pedro es piedra. Es lo que significa el nombre de Pedro. Pero no es así, porque no profundizamos en la escritura. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca. O sea, muchos toman el nombre de Pedro como roca y lo asocian a eso. Pero no es lo que quiso decir Jesús. Jesús quiso decir: sobre esta declaración, Pedro, que tú hiciste, es que yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? O sea, la iglesia se empieza a edificar conforme a lo que Pedro menciona de que Él es el Cristo, Hijo de Dios. Total. Rafa, de ahí comienza esa declaración. Ahora, muchas personas podrán decir: bueno, pero ven acá, Daniel, explícame esto más a profundidad. ¿Por qué tú dices eso si el nombre de Pedro significa roca? ¿Por qué? Entonces, aquí es donde entra la declaración y la profecía. Fíjate, Jesús dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Fíjate, en el último verso dice, en el 18, voy a leerlo del 19, dice: y a ti te daré las llaves. Ahí está una profecía. Wow. Ahí hay una profecía, Rafa. Qué autoridad para decir: a ti te A daré. ti te voy a dar las llaves, Rafa, del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? ¡Wow! Impresionante esto. Quedó registrado en el libro de Mateo. Pero entonces ahora nos vamos al libro de los Hechos. Primer capítulo. En el verso 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿quiénes se habían reunido, Rafa? Los mismos discípulos que estaban reunidos con Jesús cuando le preguntó a Jesús: ¿vosotros quién decís que soy yo? Aquí estaban los mismos, estaban reunidos, pero ellos ahora le hacen otra pregunta y le dicen, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
Ya les está anunciando. Ya les está anunciando y el Señor. Pero Rafa, mira esto es impresionante. Lo que tenemos es que enamorarnos de la palabra. Impresionante. Ya el Señor estaba preparando el camino. Y sigue diciendo, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Fue la última palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. Van a recibir poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, me van a ser testigos. Ahora, ¿cuál es el verdadero poder que el cristiano o que el Hijo de Dios necesita? Recibir al Espíritu Santo. Es lo único. Tú no necesitas recibir una unción diferente sino la del Espíritu Santo. Todo hombre que predica conforme a la voluntad de Dios ha sido revestido de poder por el Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Amén. Para edificar la iglesia. Ahora, me vas a ser testigo. Sin salirnos de esta misma línea, pasó algo muy importante. Y fíjense, cuando sucede esto, que el Señor le dice, recibiréis poder, entonces ahora vamos a llegar al capítulo 2 del libro de los Hechos. 1 y 2. Sigue diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, todos unánimes juntos. ¿Quién eran todos unánimes juntos? Los mismos discípulos. Lo vimos en Mateo, lo vimos en el libro de Hechos, cuando Jesús asciende al cielo, y ahora lo vemos solos a ellos. Unánimes juntos. Y dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu le daba que hablase. El mismo Espíritu descendió de los cielos y el mismo Espíritu le dio a cada uno el don que era necesario en ese momento para edificar la iglesia. Gloria a Dios. El comienzo de la profecía. Fíjate, Cristo le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Edificación. Le dice a Pedro, Pedro, a ti te voy a dar la llave del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir la llave? El primero. Tú vas a ser el primero que va a abrir esa puerta, Pedro, a través de la predicación. Segundo, fueron llenos del Espíritu Santo. Jesús le declara que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo, iban a recibir poder. Ahora, ¿para qué era el poder? Para edificación. Ahora, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los llena de poder. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? ¿Salieron a hacer milagros? No. ¿Salieron a levantar a un enfermo? ¿Salieron a darle vista a un ciego? ¿Qué fue lo primero que fueron a hacer ellos? Literalmente hablando, empezaron a hablar otras lenguas, conforme el Espíritu le daba, dice la palabra. Y dice, y moraban entonces en Jerusalén, verso 5, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí tenemos que hacer otro paréntesis, porque es que todo el Espíritu Santo lo unifica. ¿Por qué lo unifica? Porque esos mismos hombres piadosos, ¿qué significa piadoso? Piadoso significan personas temerosas de Dios que viven sus vidas bajo la voluntad y el precepto de Dios. Eso significa ser piadoso. Piadoso no es el concepto que nosotros tenemos en Latinoamérica de una persona amable, de una persona bien comportada, de una persona decente. No, piadoso significa en el término bíblico una persona temerosa de Dios y que vive su vida conforme a la voluntad y a los preceptos de Dios. Así como Pablo nos enseña que el vivir es Cristo. O sea, todo, digamos que Cristo tiene que ser el centro de la ecuación. Es correcto, para vivir una vida piadosa. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y ese principio de Dios te hace vivir piadosamente contigo, con tu esposa, con tu familia, y vas a edificar un hogar conforme a ¿qué? A la roca que es Cristo. Y sigue diciendo acá, estos hombres piadosos, literalmente hablando, tenían dos nacionalidades.
¿Por qué? Hermano Daniel, pero explíqueme, ¿cómo usted discierne eso en la escritura? Fácil. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Ahora, si lo pasamos a este segundo tema, dice, y estaban atónitos y maravillados. Mirad, decían ellos, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y dicen, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Nacido. Entonces, ¿cómo explica la escritura? Que son judíos, pero ellos declaran que las maravillas que estos hombres estaban hablando a través de la lengua que el Espíritu le daba, ellos decían que los escuchaban hablar las maravillas de Dios en la lengua que ellos habían nacido. Estos hombres tenían dos nacionalidades. Tenían la judía, por causa de eso eran piadosos, porque sus costumbres judías siempre los acercaron a Dios, pero eran de padres extranjeros, bien sea una madre, bien sea o el padre. ¿Por qué? Porque mira lo que empiezan a decir ellos acá. Cada uno en nuestra lengua, la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Qué impresionante, Rafa, esto, porque fíjate, la primera vez que Dios unió a todas estas personas fueron traídas por el Espíritu Santo. Y tú te podrás preguntar, hermano, pero ¿con qué capacidad tú puedes decir esto? Porque literalmente todos estos hombres no estaban reunidos ahí por casualidad. Para Dios no hay casualidades, Rafa. Para Dios no hay casualidad el hacer un milagro a una persona literalmente que está prácticamente a punto de morir. Eso no es casualidad. No es casualidad cuando el evangelio es predicado en la calle y hay 1, 2, 3 que están escuchando el evangelio. No es casualidad. No es casualidad que una persona reciba a Cristo. No es casualidad. Todo tiene un propósito por Dios. Y hermano, aquí hay como que una parte en la que a veces se rompe esto que usted menciona, porque lo que usted dice es que cuando Dios quiere un propósito en nuestra vida, a veces hay cosas que son negativas, porque Dios tiene que quitar algo que no nos conviene conforme a su voluntad. Entonces, de pronto hay muchas personas que de pronto esto lo toman como algo negativo. Cuando Dios arranca algo que necesariamente necesita quitar, como pasó con ellos en la Torre de Babel cuando estaban construyendo, que Dios los dispersó y se convierte como en algo negativo. Pero si nosotros lo vemos detenidamente, es un propósito que Dios tiene. Es un propósito para la humanidad, es un propósito para todos nosotros. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver siempre lo negativo. Siempre, y más cuando duele. Cuando duele, lo primero a quien le echamos las culpas a Dios. No, eso es culpa de Dios. Pero fíjate, estos hombres estaban reunidos en ese lugar. Y no solamente eso, eran hombres temerosos de Dios, que habían sido de padres o de madres judías, pero que tenían otra nacionalidad. Y mira la forma con la que ellos dicen. Ellos tenían dos idiomas. Tenían el idioma que lo dice acá, hebreo, galileo, y tenían su idioma nacido, natural, en las naciones donde ellos fueron nacidos. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que Israel pasó por muchas guerras, y entre todas esas guerras hubieron muchos judíos que se dispersaron. Muchos. Hicieron sus vidas en otras naciones y allí tuvieron hijos. Pero el deseo del judío siempre ha sido volver a su tierra. Siempre. Por eso es que la escritura especifica esto, de que estos judíos tenían una forma de hablar de otras naciones, porque ellos habían nacido en otras naciones, pero habían vuelto a Jerusalén. Habían vuelto nuevamente a su tierra y eran piadosos, amaban a Dios. Ahora, ¿pero por qué era este propósito? Fíjate, es muy importante. Y dice, entonces Pedro, y lo importante, mira, es que es impresionante, Rafa, es que solamente el estruendo sucedió en la casa de ellos. Es como la persona que literalmente
viva a 5 o 6 casas de tu casa y sucede un estruendo por X causa, por X Y, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Salir a ver qué fue lo que sucedió, qué le pasó. ¿Sí me entienden? Ese estruendo tuvo un propósito, el Espíritu Santo lo ejecutó. ¿Por qué lo ejecutó? Porque es fácil, Rafa. Dios es soberano. Dios pudo haber llenado a cada uno de ellos en ese lugar desapercibido, Rafa. Dios no tenía necesidad de hacer un estruendo para que todo el mundo se diera cuenta. Había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que estos hombres se acercaran a esa casa. Claro. O sea, es como un llamado. Un llamado. ¿Qué sucede, Rafa? Que cuando tú predicas el evangelio, Dios está haciendo un llamado y tú no te has dado cuenta. Claro. Dios trae a las personas que han de escuchar el mensaje, como todos aquellos que hoy nos ven. O sea, digamos que si esa persona que hoy nos está viendo, no es casualidad, No es que casualidad. esté viendo este video. No es casualidad. Puede ser un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Esto es un llamado de Dios. ¿Sí me entienden? No es casualidad que la persona esté viendo hoy este video y ojalá y se haga viral para que la gente entienda que Dios está llamando por muchas áreas, por muchas maneras, porque Él viene pronto. Es lo mismo que sucedió en ese lugar. Hombres piadosos. El Espíritu Santo hace una entrada espectacular, estremece la casa, los llena de poder. Ahora, ¿pero para qué fue el poder? Él respaldó su poder ¿con qué? Porque vamos a hacer de cuenta, Rafa, que el Espíritu Santo hace un estruendo en una casa. Y resulta y pasa de que no se demuestra el por qué el estruendo. Y se levanta Pedro común y corriente a predicar el mensaje. ¿Tú crees que le van a creer? No le van a creer, ¿por qué? Porque no hay un respaldo del poder. ¿Cuál fue el respaldo del poder? El don de lengua. Ah, claro. Cuando ellos empezaron a hablar en lengua, ellos se asombraron. ¿Qué es esto? Claro, porque lo escuchaban hablando en su idioma natal. Natal, donde ellos nacieron. Y estos no son galileos, pues estos no son de aquí. ¿Cómo entonces saben nuestros idiomas y cómo es que? O sea, no hablaron uno. Hablaron mucho, Rafa, mucho. Es como que Dios a ti te llene de poder y te ponga a hablar en griego, te ponga a hablar en arameo, te ponga a hablar en inglés, te ponga a hablar en francés, te ponga a hablar en, mejor dicho, hermano, Dios está contigo. Y estos hombres piadosos se dieron cuenta de esto. Incluso muchos dijeron, no, pero ya va un momento, ellos están llenos de vino, de mosto. Claro, pensaban que estaban ebrios, porque no comprendían lo espiritual. Y fíjate, entonces Pedro se levanta en el verso 14 y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta. Por eso yo siempre lo he dicho, cuando tú predicas la palabra de Dios, estás respaldada por ella misma y te apegas a ella, tiene que suceder algo. Tiene que suceder algo impresionante, Rafa, porque es que el Espíritu Santo lo único que aprueba es la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otro movimiento, no hay de otra manera. Es solamente la palabra, Rafa. Este hombre literalmente se ajustó a la profecía del profeta Joel y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Era lo que ellos estaban haciendo, profetizar las maravillas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos unir esto con lo que ya habíamos leído en Mateo? ¿Por qué el don de lengua? Para glorificar a Dios. Fíjate entonces, nos venimos al verso 36 para que se cumpla con totalidad la profecía de lo que hablamos en Mateo. Vengo acá, en Mateo capítulo 16, verso 16 al 19. Y fíjate, y dice acá, sepa pues, entonces se levanta Pedro a predicar. Y dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué fue lo que le declaró Pedro a Jesús cuando le preguntó?
Claro, que él era el Cristo. que Él era el Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Sobre esta qué? Sobre esta roca edificaré. Edificaré mi iglesia. El primer mensaje de Pedro fue mostrar a Cristo como la piedra angular de la iglesia. Claro, por eso es que dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es correcto. Y aquí podemos ver que todo constructor necesita una piedra para sostener. En aquel tiempo los marcos de las casas eran semicurvos. Y en el medio de la curva del marco para sostener la puerta había una piedra triangular. Si la gente quitaba esa piedra, toda la casa colisionaba porque esa piedra sostenía el marco. Eso era lo que se le llamaba antes el ojo de una aguja. Así se le llamaban las puertas. Y por eso Cristo en este punto, para enseñarnos fácil, porque el Señor es maravilloso, dice a Pedro en el capítulo de Mateo 16, le dice en el libro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre lo que Pedro había declarado. Y en lo último, en el 19, le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, una llave. Mucha gente dice, no, que le dio la llave del cielo a Pedro. No, le dio las llaves del reino de los cielos es porque el primero que iba a predicar eso iba a ser Pedro. El primero. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Mira la escritura y dice, Cristo al oír esto se compungieron dentro en su corazón. ¿Qué es compungir? Comprendieron. La palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de juicio y verdad. Cuando Pedro declara lo que allá le había declarado a Jesús, el Espíritu Santo ¡tum!, le disparó a las personas en el corazón para que entendieran la verdad. Y sigue diciendo la palabra. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínate tú. El reino de los cielos fue abierto por Pedro. El primero que predicó fue Pedro. Segundo, lo que dice la escritura, las maravillas de la edificación del don de lengua fueron para dar testimonio de la gloria de Dios y del poder que Dios iba a depositar en su iglesia, para edificación de la misma. Y tercero, cumpliéndose aquí, en la primera predicación de Pedro, fueron 3,000. Y no solamente 3,000, Rafa, se bautizaron. Porque la palabra dice, y perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Ahora, partimiento del pan. ¿Qué tiene que ver esto, partimiento del pan? Ah, no, que unos comían en la casa de otros, no. En la Santa Cena. Entendieron literalmente que ellos habían recibido de el Espíritu Santo la confirmación de que Cristo era el Mesías, y ellos literalmente olvidaron su religión pasada y aceptaron la salvación de Cristo al bautizarse, al recibir la doctrina y al partimiento del pan, que es la Santa Cena, lo cual dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que ahora os digo. El Señor, antes de morir, partió el pan, lo dio, diciendo, este es el pan que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí todas las veces que fuere. Así también tomó la copa, y tomando la copa dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Todas las veces que bebieres y que comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ellos adoptaron una nueva y la verdadera palabra del Señor. ¿Pero por qué? Para cumplir la profecía, la cual el Señor le dio a Pedro cuando dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Sobre cuál roca estamos edificados hoy en día? Sobre Cristo. Como el Cristo, como el Mesías. Nosotros no esperamos otro Mesías. Nosotros esperamos
a nuestro Señor Jesucristo, que viene por una iglesia santa y sin mancha, Rafa. Amén. Qué importante es comprender. Y qué bonito esto porque todo lo que sucedió acá cuando ellos reciben el Espíritu y se convierten en estas 3.000 personas fue por medio del mismo Espíritu El mismo Espíritu. y no fue doctrina humana. Para nada. Entonces, Todo fue Él. cuando una persona nace de nuevo, como nos enseña Pablo, y es lleno del Espíritu Santo, suceden estas cosas. Suceden estas maravillas, Rafa. Rafa, todo es Dios. Todo es Dios. Esto que hoy estamos haciendo para compartir con nuestros hermanos, amigos, todo el que nos quiera ver, es Dios. Amén. Haciendo un llamado. Haciendo un llamado, Rafa. Esto no es natural. Esto es sobrenatural lo que estamos viviendo. Y podrán decir, no, eso es un podcast más. Esto no es un podcast más. Porque es que no puede ser normal cuando Cristo está en el asunto. Claro. Cuando Jesús está en el asunto, Rafa, no es normal. Es sobrenatural. Es algo impresionante que aunque no podamos verlo, lo podemos sentir. Y podemos percibir su gloria. Como la del unigénito Hijo de Dios. Amén. Rafa, esto que tú estás haciendo no lo hacemos ni por lucrar, y yo creo que tú de igual manera lo haces. Esto es como para alcanzar a aquellas personas. Claro. Wow, y oremos por él, oremos por nuestro hermano Rafa, oremos por su familia, oremos para que cada día Dios siga poniendo esos hombres, esas mujeres en este lugar, para que puedan traer una palabra fresca, una palabra que venga con ese rema de Dios y que pueda transformar los corazones de las personas. Rafa, te bendigo en el nombre de Jesús, mi hermano. Avanza con este proyecto porque falta esto. Y muchos podrán decir, no, pero como ese canal hay muchos más. No estamos diciendo que somos los mejores. Solamente estamos diciendo que lo mismo que hacen los demás, nosotros también lo hacemos para alcanzar a aquellos que han de ser alcanzados por el Señor. Y también oramos por aquellos también. También oramos por aquellos que están haciendo estas maravillas que el Espíritu Santo está permitiendo. Está usando las redes sociales para que puedan ser alcanzadas más personas por Cristo. De verdad que sí, Rafa. Gracias por tenerme en tu programa. Te bendigo, mi hermano, te quiero mucho, que el Señor te siga bendiciendo grandemente, a ti y a tu familia, y esperamos seguir compartiendo estas maravillas. Amén. Amén. No, gracias a ti, Daniel, por estar acá, y bueno, que sea toda la gloria para Dios, para que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para glorificarlo a Él. Así es. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida tiene que ir Cristo a la cabeza. Total. De verdad que sí, sin el Señor, sin su palabra, no podemos avanzar. La iglesia no puede avanzar, porque eso fue lo que el Señor nos enseñó aquí a través de estos textos que estamos leyendo. Y es que Cristo permite en nuestras vidas maravillas extraordinarias, como este don de lengua para edificación de la iglesia. Dios no hace nada callado. Nuestro Dios no es un Dios que se oculta detrás de las cortinas como para no ser visto, no. Él siempre está ahí como que Él está a la puerta. ahí está tocando. Él está tocando. Entonces ya es decisión de nosotros si la abrimos Es o correcto. no le abrimos esa puerta. Yo creo que es mucho mejor abrirla. Uf, Rafa, Dios, es que esta palabra que hoy el Señor nos permitió compartir, como en el podcast pasado con el pastor, es el principio de lo que Dios quiere hacer en la vida de todo creyente, de todo aquel que ha depositado su fe en Jesús. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, yo no puedo predicar porque no tengo la habilidad, la elocuencia para hacerlo. Pero es que tú no necesitas la elocuencia, es lo que tú estás diciendo, Rafa. Sencillamente es abrir la puerta. Simple. Simple. Y deja que el Espíritu Santo haga lo demás. Porque fíjate, aquí lo hizo. Aquí lo hizo con unos hombres igual como tú y como yo, Rafa. Pero el Espíritu Santo depositó un poder, porque recibieron el poder de Dios para poder predicar el mensaje sanador, salvador de Cristo. Y que sea Cristo la primicia en el mensaje, y lo demás lo hace el Espíritu Santo.
3.000 personas, Rafa. Oh, impresionante. 3.000 personas. Dios mío, eso es una iglesia que comienza con el pie derecho. Claro, Y no solamente eso, sino que dice que todos unidos perseveraban en la comunión, perseveraban en la doctrina, que es la enseñanza, y perseveraban en glorificar a Dios con los alimentos. Wow, qué amor depositó el Espíritu Santo en los corazones de estas personas. No volvieron a ser igual. claro. No volvieron a ser igual. Así como nosotros no volvimos a ser igual. Listo, Daniel. Hermano, fue un placer estar en tu programa, de verdad. Que el Señor los siga bendiciendo grandemente. A todos nuestros hermanos que nos ven, bendiciones. Hasta la próxima. Seguimos con estos temas y esperemos de que esto le haya abierto el corazón a cada uno de ustedes para que el Señor pueda entrar y morar en ellos. Bendiciones.